Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Si hay algo que tuvieron en común los textos constitucionales propuestos por los dos procesos constituyentes, que tuvieron muy poco en común, hay que decirlo, fue la necesidad de reformar el sistema judicial y concretamente de nombramientos, tanto de la Corte Suprema como de la Corte de Apelaciones y otros. Ya sabemos lo que pasó con ambos textos. Con el fracaso de los dos procesos, la tan ansiada reforma quedó una vez más postergada. Pero el caso Audio, el caso Hermosilla o como queramos llamarlo, ha vuelto a poner el tema en el debate. El tráfico de influencias y de favores entre ministros, abogados, fiscales, la existencia de operadores políticos casi en los pasillos de la justicia es algo que se sabe hace años, pero que ahora, escrito en chats y escuchado en los audios, se nos vuelve evidente y se nos hace inevitable enfrentar el tema. Para llegar a ser juez de la Corte Suprema, por ejemplo, hay que pasar por un proceso donde intervienen los tres poderes del Estado. Esa es su gracia, decían muchos cuando se hizo esta reforma. Primero tienes que lograr que el máximo tribunal te incluya en una quina que propone el presidente de la República. El presidente tiene que elegir a un candidato o candidata que deberá ser ratificado por 2/3 del Senado. En cada uno de esos procesos circulan los currículums, los llamados por teléfono, ahí entran los operadores que influyen o interceden por uno u otro candidato, conversaciones, incluso reuniones que escapan al proceso oficial. Los que aspiran al máximo tribunal necesitan en el fondo candidatearse, hacerse conocidos, buscar apoyos, y el problema es cuán comprometidos quedan después esos candidatos si es que los eligen, con esos parlamentarios, con esos abogados que hayan intercedido por ello. El pago de favores existe y en el caso Audios lo hemos visto de manera evidente. Por ejemplo, solo por nombrar un ejemplo de los casos que han salido ahora a raíz de este caso, Ángela Vivanco, que agradece al abogado Hermosilla por conseguir los apoyos para que finalmente fuera elegida en el máximo tribunal. Y después el mismo abogado le pregunta si ella puede integrar una sala determinada donde se ve una causa que a él le interesa. ¿Será el momento de cambiar el sistema de nombramientos de jueces de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, de fiscales y otros? ¿Será la oportunidad, la gran oportunidad que nos será la gran oportunidad que finalmente nos ofrece el bullado caso Audios? Bienvenidos a Trasfondo. Conversamos hoy con la profesora de Derecho Constitucional y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, la ex ministra además del Tribunal Constitucional, Marisol Peña. Marisol, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Feliz, Connie, ¿cómo estás? Muchos saludos a todos quienes nos están escuchando. Bueno, bienvenida a Trasfondo. Quiero partir por preguntarte o por ratificar algo que yo digo en la introducción, pero que tal vez estoy equivocada. ¿Cuán real es el tráfico de influencias, los llamados, los pagos de favores, los operadores de candidaturas en el sistema de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema? Bueno, la verdad es que todos quienes nos desempeñamos en el mundo jurídico y quienes hemos desempeñado cargos públicos sabemos que esto ha existido siempre. Pero yo me permitiría hacer una distinción. Una cosa es el tráfico de influencia, que a su vez admite subdistinciones, porque hay gente que se puede acercar a ti y decirte, tú eres la mejor candidata que encuentro para este cargo, te voy a ayudar. Ahí hay algo en lo cual tú no tienes prácticamente ninguna incidencia. Uh-huh. En cambio está la segunda modalidad, donde uno trata de contactar a una persona para decirle, mira, habla con tales o cuales personas directamente para incidir en mi nombramiento. Pero en uno u otro caso, en una u otra modalidad, lo importante es que se aplique lo que la doctrina llama el deber de ingratitud. Y el deber de ingratitud. Qué buen concepto. Bueno, no es mío, ni mucho menos lo acuñó un ex presidente del Tribunal Supremo de Israel, que luego se dedicó a escribir sobre la labor de los jueces y las complicaciones que ella tiene. Y entonces él planteaba que el deber de ingratitud tiene que ver básicamente con los órganos que ingieren en el nombramiento. En este caso, un ministro de la Corte Suprema tendría que mantener el deber de ingratitud, como tú decías, por un lado, con el presidente de la República, que fue quien lo eligió en la quina, y posteriormente con los senadores que concurrieron con su voto a darle la mayoría de los 2/3.
Pero pienso que en este caso, en el caso al que nos estamos refiriendo, se ha visto la necesidad de ampliar el deber de ingratitud también a los operadores. Esto es a las personas que de alguna manera, por iniciativa propia o porque se los pidieron, incidieron en el nombramiento. Porque es verdad, yo tengo que decirlo, cuando uno es juez sí está expuesto permanentemente a presiones para que uno pueda incidir en favor de una persona, y lo que ahí corresponde simplemente, si uno tiene claro el valor de la independencia judicial, es hacer un alto y decir, mire, aquí hay procedimiento, hay mecanismo, y en el fondo tiene que atenerse a aquello porque hay que respetar además la igualdad procesal. Ya, hay muchos conceptos que me parecen interesantes desarrollarlos que los has puesto sobre la mesa, Marisol. Primero, esto del deber de la ingratitud significa, por ejemplo, que en el fondo no tener, porque es casi como una sensación, no le tengo, si yo soy electo, como por ejemplo juez de la Corte Suprema, claro, alguien me eligió, me pusieron en una quina, el presidente me eligió también dentro de esa quina y después hubo 2/3 de senadores que votaron por mí. A esas personas yo no puedo deberles favores, pero eso pasa porque entonces no haya habido una acción directa de búsqueda de esos votos, ¿o no? Sino que se tiene que respetar el procedimiento que está regulado. O sea, por ejemplo, los senadores tienen audiencias con los candidatos a la Corte Suprema, ¿no? O los jueces, cuando yo era ministra del Tribunal Constitucional, me acuerdo que en una causa que involucraba al ex senador Francisco Javier Errázuriz, su hijo me pidió audiencia. Me acuerdo que era una causa sobre concesiones mineras. Ya. Y yo tuve 2 precauciones, que son como cosas que no están escritas en ningún manual, pero que tú las tienes que ir desarrollando en la práctica. Primera precaución, no recibirla sola, sino que lo hice con mi abogado asistente que iba tomando nota. Y segundo, advertirle que íbamos a hablar estrictamente, o sea, yo lo iba a escuchar sobre el planteamiento que él me quería hacer, pero que yo no iba a adelantar ningún juicio porque yo pertenecía a un órgano colegiado que era el que iba a votar. Ya, ahora, eso hoy día tendría que ser, para poder ser posible, porque esto fue ¿cuándo? ¿Hace cuántos años? Imagínate, estamos hablando por lo menos entre el 2006 y el 2008. Ya, hoy día tendría que hacerse esa reunión por ley del lobby. Así es, tendría que hacerse por ley de lobby, sobre todo porque la esencia de la ley de lobby es que a ti te pidan una audiencia, te pidan una reunión en razón del cargo que estás ejerciendo. No te piden una audiencia para saludarte por tu cumpleaños o para decirte que se encontró con un amigo común, la persona tuya que te mandó saludos. No se piden las audiencias para eso, sino que la lógica de la ley de lobby es que las audiencias se piden en razón del ejercicio del cargo. Y que quedan registradas y por lo tanto pueden ser fiscalizadas. Tal cual, esa es la idea. Ya, ahora, eso en el sistema de nombramientos de jueces de la Corte Suprema, ¿cómo opera, Marisol? ¿Qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no? Antiguamente existía una institución que ya algunos la han recordado en estos días, que era el besamanos. Ya, expliquémosle, porque hay gente que tal vez no recuerda. Yo recuerdo lo que era el besamanos, pero expliquemos lo que significaba. A ver, cuando uno es muy literal, pero... Sí, cuando uno postulaba un cargo que dependía de la decisión de la Corte Suprema en algún sentido, era casi obligatorio. No obligatorio porque estuviera regulado en una norma, sino que era una práctica de costumbre obligatoria visitar uno por uno a los ministros de la Corte Suprema. Yo lo hice cuando postulé el año 2006 a ser ministra del Tribunal Constitucional, porque además en esos tiempos los ministros de la Corte Suprema te hacían saber su molestia, si es que tú habías hablado con otras personas y no le habías pedido audiencia a ellos. Entonces había que aplicar, como quien dice, una ley pareja. Pero en los últimos años esto está regulado y la propia Corte Suprema ha adoptado una política a partir de una decisión del Pleno de que los ministros no reciban a postulantes a cargo, ni menos a los abogados que son partes o que son intervinientes en las causas que penden ante la Corte Suprema. Ya, o sea, no hay ni siquiera, pero hay una audiencia o ni siquiera eso. Ni siquiera eso, porque hay que aplicar aquí la lógica y el principio para que las personas lo entiendan. ¿Cómo se postulan?
¿Cómo se postula exclusivamente sobre la base? Son concursos públicos. Nada más. Son los antecedentes y al mismo tiempo hoy día todos los concursos públicos consultan audiencias públicas. Ya. De forma tal que también el escrutinio público se puede hacer por parte de la opinión pública en la medida que tú te conectes al canal del Poder Judicial y puedas apreciar en su mérito qué es lo que está exponiendo cada candidato. O sea, pero claro, pero está regulado que haya audiencias públicas ante todos los ministros de la Corte Suprema Así de cada uno de los candidatos. Efectivamente, pero hay un punto en lo que tú dijiste, cómo se postula hoy día, y es básicamente sobre la base de los antecedentes. Algo que he escuchado en estos últimos días y que me hace mucho sentido es que al momento de postularse una persona a un cargo de esta naturaleza que dependiera el nombramiento de la Corte Suprema o de otros órganos en los cuales la Corte Suprema de alguna manera también va a tener una conexión, debiera acompañarse un listado, por ejemplo, como abogado, de todas las empresas a las que tú has asesorado. De alguna manera, porque eso permitiría ex ante y no a posteriori que las partes, los abogados intervinientes de las causas, cuando litigaran contra esas empresas, contra esos clientes asesorados previamente, y estoy pensando en el caso de los abogados externos a la Corte Suprema, fundamentalmente no en los que hacen carrera, tú pudieras recusar al juez, que es una institución que consiste en que si yo estoy litigando y veo que puedo quedar en una situación de minusvalía procesal porque el juez ha tenido cierta cercanía con mi contraparte, yo puedo recusarlo, es decir, creo que no tiene la independencia suficiente para intervenir. Entonces, creo que parte de las lecciones que están quedando acá es que los concursos tienen que ser más exigentes desde el punto de vista de los antecedentes que se hagan llegar. Claro, llegar a digamos, y también que los postulantes tengan sobre la mesa toda la cantidad de redes tal vez que tienen, intereses que pueden ser, porque hay uno de los casos que está dando vueltas, por ejemplo, del ministro Jean-Pierre Matus, y que claro, que en su vida anterior como abogado tuvo relación con Luis Hermosilla. Entonces, claro, ahí se plantea la idea de por qué no lo dijo o si lo tenía que decir. Exactamente. Va un poco en esa línea de fortalecer la transparencia acerca de lo que ha sido tu vida privada, porque, claro, no hay un divorcio tajante y absoluto en nuestra vida como abogado entre lo que tú has hecho antes y lo que pasas a hacer posteriormente como juez. Ahora, Marisol, después, digo yo, en el caso de la Corte Suprema, después de ser seleccionado en esta quina, de ser presentado ante el presidente de la República, hay que pasar por el Senado. Y ahí es donde hemos visto la mayor cantidad de llamados, háblale de mí, dile esto, este senador está contigo, no está contigo, etcétera. ¿Cómo se pone fin a eso? Considerando que existe un sistema de audiencias, pero da la impresión que no se le toma en serio, que en las audiencias hoy día del Senado no se le saca el provecho que se le debería sacar interrogando al candidato versus estas influencias y estos llamados que van por el lado, que pareciera ser que influyen más que realmente esas audiencias donde los senadores pueden conocer a los postulantes. A ver, yo creo que hay que hacer distinciones dependiendo del tipo de nombramiento, porque si fuera el nombramiento de ministros del Tribunal Constitucional, entre paréntesis, viene uno muy pronto, porque acaba de cesar uno de ellos el 4 de septiembre y es de nombramiento de la Corte Suprema. Bueno, ahí en realidad bastaría con transparentar las redes porque la Corte Suprema es la única que decide, en definitiva. Pero cuando entramos en la lógica de los órganos políticos, es como ir contra la naturaleza de la política, porque la política supone redes, supone articulación de consenso, supone conversar con gente distinta para intentar traducir lo mejor posible los intereses. Yo lo veo muy difícil. Y vuelvo a algo de lo que tú dijiste originalmente en la introducción, que es revisar el sistema de nombramiento de los jueces, porque aquí por un lado hay que transparentar las redes, pero por otro lado hay que evitar la politización de los nombramientos. Y eso ocurre
qué duda cabe con los nombramientos que son de resorte del presidente de la República, por un lado, y con los que son de resorte del Congreso Nacional. Ya, y ahí vamos a ir al tema de qué sistema de nombramiento, qué cambio debiera haber en el sistema de nombramientos para evitar ese uso político, para entender cómo se nombra en el caso del Tribunal Constitucional, donde también ha habido esta crítica de que hay algunos nombramientos que son políticos, porque son algunos de resorte del presidente de la República. Sí. Eso es también, cuando pasa eso, también existe este cabildeo y esta búsqueda de apoyos. ¿Y a ti te parece que está bien eso o no? Yo nunca he sido partidaria de nombramientos unilaterales por parte del presidente de la República. Creo que esto debe transparentarse. Si en algún minuto se decidiera que el presidente de la República debe seguir teniendo injerencia en el nombramiento de ministro del Tribunal Constitucional, pues hay que objetivar el proceso y hay que hacerlo sobre la base de concursos públicos, por ejemplo, haciendo intervenir primeramente a la alta dirección pública, de forma tal que el proceso fuera un poco más objetivo y que no ocurriera que fueran nombramientos a dedo, como normalmente lo hemos visto en la historia en que este sistema ha estado vigente para nombrar ministros en el Tribunal Constitucional. Ya, o sea, ¿tú crees que en el caso de los nombramientos del Tribunal Constitucional no debieran ser de resorte del presidente de la República? Es que ahí hay un problema que me lo va a esgrimir gente como Fernando Atrio, Sí. Jaime Baza, que es la clásica objeción democrática al Tribunal Constitucional. ¿Quiénes son estos señores y señoras que nadie los ha elegido popularmente? Entonces lo que ocurre es que se trata de buscar un equilibrio, porque cuando tú haces intervenir a órganos que sí son electos popularmente en la generación de ministros del tribunal, le comunican parte de la legitimidad democrática. Y yo estoy de acuerdo en ese argumento. Lo que sí pienso es que hay que objetivarlo. No puede ser que el presidente de la República, y vámonos a un caso pasado para no hablar del presidente en ejercicio, que me merece el mayor respeto como institución. Vámonos a un caso pasado. La presidenta Bachelet nombró como ministro del Tribunal Constitucional a Carlos Carmona, que tenía como apellido o como calificativo la República, y era la persona que le articulaba todos los proyectos de ley que como parte de su programa de gobierno se enviaban al Congreso. ¿Qué duda cabe que había instalado en el Tribunal Constitucional una persona de su plena confianza y que en consecuencia tenía la libertad para llamarlo por teléfono y decirle: como usted tiene voto dirimente como presidente, no me vaya a frenar mis proyectos en materia de educación o de ley de aborto en 3 causales, lo que sea? Y eso pasó. Sí. Ya. Y eso creo, no me consta, yo no estuve ahí cuando se efectuaron los llamados, pero sí hay una estadística en virtud de la cual se sabe que el ministro Carmona es uno de los presidentes del Tribunal Constitucional que ejerció en mayor cantidad de oportunidades el voto dirimente. Ya, y eso, claro, uno se puede preguntar por qué habrá sido. Exactamente, o sea, queda instalada la duda, yo quisiera dejarlo así. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Y ha habido otros de esos casos? Otros casos tienen que ver con los nombramientos que efectúa el Congreso. ¿Qué problema le veo? También haciendo partícipe esos nombramientos, tanto los que efectúa exclusivamente 2 ministros que designa el Senado y otros 2 que se designan a propuesta de la Cámara de Diputados por los 2/3 del Senado, también ha ocurrido ahí el cuoteo político, porque como se nombran por pares, entonces se ha reivindicado que tenga que ser uno y uno de cada sector. Y esto es como consuetudinariamente aceptado, que así sea, al margen de los merecimientos, digámoslo así, jurídicos que la persona pueda tener. Afortunadamente hemos tenido gente muy potente nombrada por el Congreso. Estoy recordando aquí al ministro Gonzalo García Pino, que fue subsecretario de Guerra en algún minuto, por ejemplo, pero yo creo que no siempre ha sido necesariamente así. Y pasa entonces que las personas nombradas por el Congreso también están más expuestas que los que fuimos nombrados por la Corte Suprema a recibir el telefonazo. Porque ¿qué costaría que un diputado o un senador llamara a un ministro al Tribunal Constitucional? Viejo, acuérdate que si no hubiera sido porque yo te conseguí los 2 votos XX del partido tanto, no estarías instalado donde estás. No me consta que así haya sido, pero es natural pensar que el sistema está proclive
aquello ocurra. Ya, y eso también pasa con los que están, los miembros de la Corte Suprema. Yo que creo tienen que, de alguna manera, yo decía, como candidatearse frente a los senadores que tienen que darle su voto. A ver, yo hago una gran diferencia entre los ministros de la Corte Suprema que son de carrera y los abogados externos que llegan a ser ministros de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque resulta que quien ha sido juez, cualquiera que haya pasado por la judicatura, entiende que hay una cultura judicial muy particular, que no la estoy inventando yo, está escrita hoy día en el Código Iberoamericano de Ética Judicial y también en un auto acordado de la Corte Suprema que recoge los principios del Código Iberoamericano. Y como parte de esa cultura se destacan aspectos como la austeridad. Un juez es esencialmente austero, un juez debe ser necesariamente prudente. Entonces, creo yo que cuando acceden a la Corte Suprema personas que vienen de la carrera judicial, están, por decirlo de alguna manera, más impregnadas de esa cultura judicial que los hace más proclive a ser independientes e imparciales. Pero los abogados externos, hasta el día de ayer, han estado defendiendo causas. Entonces, el tema es que aquí hay algo de lógica para quienes nos están escuchando. Es tan fácil que si yo hasta ayer andaba con un traje y a partir de mañana me pongo otro, cambio absolutamente mi naturaleza. Ya, ese es el caso, por ejemplo, solo para que lo aterricemos a los casos que hemos visto. Ángela Vivanco no venía de carrera judicial, ¿cierto? Era abogada particular. Jean-Pierre Matus, lo mismo. Solo por nombrar a dos que han estado en el debate. Pero también si uno hace una comparación, bueno, no hay que hacer leña del árbol caído, pero por ejemplo, la ministra María Teresa Letelier, sí, que fue una de las pasadas a la Comisión de Ética de la Corte Suprema, ella hizo una declaración en el Pleno que ha sido muy comentada, el que esté libre de haber sido influido por el Espíritu Santo, algo así que lo diga. Quien llegó aquí por el Espíritu Santo, nadie llegó aquí por obra del Espíritu Santo. Efectivamente, y es todo lo que le hemos escuchado. ¿O tú, como periodista, le has escuchado alguna otra declaración durante el curso de este proceso? No, ¿verdad? Entonces, tú te vas dando cuenta la diferencia. A mí, en lo personal, que un ministro de la Corte Suprema haga un punto de prensa, me parece súper raro. Porque si hay algo que yo aprendí siendo jueza, es que los jueces hablamos por los fallos. No debieran estar haciendo declaraciones. No, pues, claro, pero es que porque tus puntos de vista, tus explicaciones, tus descargos, tú lo haces en la sentencia o lo haces en la disidencia. Ahora, cuando estás siendo afectado personalmente, yo creo que hay tiempos para hablar y tiempos para callar. Se aplica la misma lógica. Tus descargos, tus puntos de vista, tú los tienes que vertir en el proceso disciplinario correspondiente, no por la prensa. Ya, ¿tú crees que se solucionaría parte del problema con que los abogados externos, digamos, no debieran poder aspirar a la Corte Suprema? Es un debate que ha existido durante largo tiempo en Chile, pero yo no tenía una postura asumida hasta hace poco tiempo, pero me he ido convenciendo. Y que conste que en algún minuto cuando dejé de ser ministra del Tribunal Constitucional, alguien me sugirió, con esa experiencia, ¿por qué no postulas como abogada externa al Poder Judicial? Pero yo entendía que yo no tenía la lógica judicial y entonces no se me habría ocurrido siquiera postular a la Corte Suprema. Hoy me he ido convenciendo por la dinámica de los procesos, por las cosas que han ido pasando, que si queremos sanar el sistema judicial, sería preferible construir una Corte Suprema con una composición que proviniera exclusivamente del Poder Judicial. Ahora, otra cosa es lo que tú decías en un comienzo, ¿cómo los vamos a nombrar? Eso. Vamos a eso, porque una cosa es, uno puede ir como reduciendo los flancos o las vulnerabilidades del sistema, ¿cierto? Y puede ser que esa sea una alternativa. Pero después, ¿cómo los nombramos? Para evitar efectivamente porque igual uno puede pensar que si son miembros, digamos, si son con carrera judicial y si vienen de la carrera judicial, pueden también tener que hacer su lobby o su candidatearse frente a los que los van a elegir.
Fíjate que yo vengo llegando de un viaje académico en un país en que estaban funcionando unas comisiones de postulación para designar magistrados a la Corte Suprema. ¿Quiénes integran esas comisiones de postulación? La integran básicamente los decanos de las facultades de Derecho existentes en el país, representantes del Colegio de Abogados y, si no me equivoco, un par o 3 jueces, no más. Yo creo que esa es la idea fundamental. No digo que copiemos las comisiones de postulación. Otros hablan de una especie de Consejo Superior de la Magistratura. Sí. Que son, eso se planteaba en alguno de los procesos constituyentes, ese consejo. Efectivamente. Tú que participaste, digamos, ahí intensamente en los procesos. Así es. Yo creo que hay que reconocer que los consejos superiores de la magistratura han tenido problemas. ¿Y cómo minimizar los problemas? Allegando a la composición de los consejos superiores de la magistratura mayor cantidad de personas técnicas y no políticas, aunque tampoco se puede descartar a los jueces, porque tú tienes toda la razón. Si fuera un órgano compuesto exclusivamente por jueces, es fácil que se produzca una cooptación. Sí. Vamos designando a los hijos, los sobrinos, que también han estudiado Derecho, que quieren seguir la carrera. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, lo que pasa entre los notarios? Efectivamente, es así. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? Yo creo que hay que tener la visión de jueces para que te aporten lo que es en sí misma las características de la carrera judicial, pero me parece fundamental tener la presencia de decanos de la Facultad de Derecho y reivindicar el rol del Colegio de Abogados. O sea, me parece que el Colegio de Abogados, que lamentablemente, y lo digo de verdad, no tiene afiliación obligatoria, y ningún joven hoy día piensa en salir de su título con la Corte Suprema y se inscribir al Colegio de Abogados, pero me parece que hay que reivindicar el rol del Colegio de la Orden dándole una voz en estas materias. Ya, o sea, definitivamente sacar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de los nombramientos. Yo creo que sí. Ahora, eventualmente al Poder Ejecutivo tú no lo vas a poder sacar si pensamos que el nombramiento tiene que materializarse, por ejemplo, a través de un decreto supremo, sujeto a la toma de razón, como muchos nombramientos públicos. No lo vas a poder sacar del todo. Pero yo creo que sí hay que sacarlo de la decisión y al mismo tiempo transparentar lo más posible las postulaciones en los términos que aquí hemos estado conversando. No bastan los antecedentes curriculares, como hemos dicho. ¿Has pensado tú alguna vez por qué, entre paréntesis, las autoridades públicas tenemos que hacer la declaración de patrimonio de intereses después de que asumimos el cargo? Ya, para ver si cambió tus bienes o si tienes más durante el ejercicio del cargo. Pero es que tú le debería tienes ser que antes hacer, y después. Tú la tienes que hacer cuando asumes y cuando terminas. Sí. Y ahí puedes hacer la comparación o el accountability. Se aumentó tu patrimonio, digamos. Pero ¿por qué no podrías hacer la declaración de intereses al momento de la postulación? Yo creo que sería muy interesante considerar un aspecto así. Probablemente la declaración de patrimonio no, porque es muy legítimo que una persona quiera aspirar a un cargo como ministro de la Corte Suprema para tener una mejor remuneración, porque son cargos bien remunerados naturalmente. La declaración de patrimonio no me parece fundamental, pero ¿por qué no la declaración de intereses? Podría ser un factor que ayudara. Ya, y ahí en esa declaración de intereses, porque uno dice, bueno, ¿y quién establece cuáles son esos intereses? Bueno, hoy día... Además, en un país donde... y en una sociedad donde somos pocos y nos conocemos demasiado, como dice el dicho. O sea, todos son, si no son parientes, son amigos. Eso es lo que ve uno en esta trama del caso Audio. Uno ve que está todo el mundo relacionado. Uno se conoce con el de acá, el abogado con no sé qué, con la ministra, que entonces llámalo, yo tengo un amigo. Así funciona. ¿Cómo se evita que eso permee los nombramientos y las instituciones? Primero que nada, la característica de la declaración de interés actualmente es un formulario que lo diseñó la Contraloría General de la República. Y ahí, ¿cuál es el contenido de la declaración de intereses? Desde luego, tus familiares más directos, pero también
sociedades en las que tú tengas participación, fundaciones a las que pertenezcas, universidades en las cuales hayas hecho clases. Entonces, me parece que al menos provee una información súper objetiva. Evidentemente, en una declaración como la que estamos conversando, no va a aparecer si tú eres amigo o no de Luis Hermosilla. Ya. Eso está claro. Entonces, creo que en este momento de bastante confusión hay que distinguir en qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Pero lo que evidentemente hay que propender, y hubo una carta de 7 decanos hace pocos días atrás en el Mercurio en este sentido, a proveer a los nuevos abogados de una formación que cambie la cultura. Ya, y a eso quería ir yo. Superado el tema de los nombramientos, que ya tenemos más o menos claros qué es lo que tú postulas que debiera ocurrir. Ahora, ¿a ti te parece algo urgente? Porque el sistema de nombramiento ha sido algo que lleva años dando vuelta. A raíz de este caso, ¿te parece que debiera enfrentarse y cambiarse de manera urgente? Sí. Claro, si estuviera aquí en esta misma mesa, a lo mejor un político me diría, pero primero hay que tramitar la reforma del sistema político. A ver, no, lo que estoy diciendo no quita que hay otras reformas urgentes en materia de salud, y la reforma del sistema político, o sea, la reforma previsional, pero esto es urgente. Ahora, desgraciadamente es urgente en un país en que nosotros solemos legislar cuando los problemas nos llegan al cuello, cuando el agua nos está ahogando. Cuando la sangre llega al río, como se dice. Tal cual. Afortunadamente, estuve en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados hace un par de días atrás y escuché ahí, de parte del presidente de la comisión, que se estaba trabajando una agenda de trabajo en la Cámara de Diputados de forma tal de ir con un proyecto de ley que cambiara el sistema de nombramiento de los magistrados, y eso me da mucha esperanza de que hay una cierta conciencia en la clase política acerca de la urgencia que tiene este tema. Ya, lo que sí o sí en esa reforma para ti tiene que salir el Senado del nombramiento de los magistrados. Y el presidente de la República como persona que elija nominativamente. Yo creo que puede materializar el nombramiento, pero la propuesta en definitiva debiera salir de una comisión, de un consejo, como queramos llamarlo, externo. Ya, y para terminar con el tema de los abogados, porque esto no se soluciona, lo que hemos visto en el caso Audio, no se soluciona solamente con cambiar el sistema de nombramiento. ¿Qué pasa con la formación de los abogados y abogadas? Porque eso es algo que se ha puesto en cuestión con este caso, cuando vemos digamos el cómo funciona en este tráfico de influencia, porque no es solamente Luis Hermosilla, hoy día conocemos a Luis Hermosilla, pero todos dicen, bueno, pero esto pasa cada rato, lo que pasa es que no siempre hay un audio que se filtra. Entonces, ¿qué está fallando ahí? ¿Qué debiera ocurrir ahí, Marisol? Bueno, primero, Connie, me gustaría decirte que es importante que la gente sepa que las solas reglas o las solas normas no bastan muchas veces para cambiar las actitudes y las conductas. Entonces, en ese sentido, la formación que están entregando actualmente las escuelas de Derecho, y entiendo que es, o deduzco que es lo que plantean los decanos en una carta publicada en el Mercurio, 7 decanos de universidades, que hay que poner especial énfasis en la formación de los nuevos abogados. Yo creo que aquellos a quienes les estamos haciendo clase hoy día, esas personas que han elegido desempeñarse como abogado o abogada el día de mañana, son nuestra esperanza de cambiar hábitos, de cambiar costumbres, de cambiar el estilo valórico y de principios con los cuales se están haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque, y esto me gustaría decirlo al final, porque aquí no estamos hablando de cualquier bien. La justicia tiene que ver con los derechos. La Comisión de Venecia dice que los jueces son los principales guardianes de los derechos. Y para que sean guardianes de los derechos hay que garantizar la igualdad de todas las partes. Que nadie se sienta en una posición minusvalorada o decaída porque no tiene los recursos necesarios para ejercer la influencia o para pagar para que un fallo salga rápido, por ejemplo. Entonces, me parece que es fundamental impregnar a las nuevas generaciones nuevamente la importancia que tiene el valor de la justicia y cómo ellos van a jugar un rol decisivo el día de mañana. Y por último, Marisol, de todo lo que hemos visto y de lo que hemos sabido, porque probablemente vamos a seguir sabiendo, ¿qué es lo que a ti, desde tu experiencia como jueza del Tribunal Constitucional, como jurista, como abogada, qué es lo que te parece más grave?
Uy, qué difícil decirlo, porque las informaciones son tremendas, que están saliendo todos los días, y por otro lado yo soy abogado, ex jueza, y creo también en la presunción de inocencia. Sí. Pero lo que más me impacta es lo que acabo de decir. Si es que efectivamente se dieron circunstancias en virtud de las cuales ciertas partes intervinientes en juicio fueron beneficiadas producto de tráfico de influencia o eventualmente de otro tipo de beneficios, eso me parece lejos lo más grave, porque la Administración de Justicia debe ser imparcial y debe proveerle a cada chileno, a cada chilena, pero también a los extranjeros y a los migrantes que están con nosotros, la posibilidad real de llegar en las mismas condiciones a un juzgamiento ante los tribunales. ¿Crees tú que esta es la peor crisis que enfrenta el Poder Judicial? Bueno, ha tenido varias crisis a lo largo de su historia. Aquí se ha recordado mucho la situación del ex magistrado Luis Correa Bulo. Luis Correa Bulo, que fue el primero a quien se le abrió un cuaderno de remoción y que en definitiva, para que no se consolidara la situación, él renuncia anticipadamente. Yo creo que el Poder Judicial ha pasado varias crisis, pero yo soy una persona esencialmente optimista. Yo creo que la Corte Suprema, y quiero rescatar lo que está haciendo el presidente de la Corte Suprema en este minuto, está actuando en forma institucional con las herramientas que le provee el ordenamiento jurídico para tratar de dar señales a la ciudadanía de que si no tenemos un sistema de justicia que nos dé confianza, está resquebrajado el corazón de lo que es el Estado de Derecho. Marisol Peña, muchas gracias por esta conversación aquí en Trasfondo, donde tratamos de ir y de ver más allá de los temas que están marcando la agenda. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Marisol Peña, que es no solamente fue jueza del Tribunal Constitucional, sino que además es profesora de Derecho Constitucional y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Marisol. A ti, Connie, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Los invito inmediatamente a poder revisar todos los capítulos de Trasfondo. Los pueden revisar en Spotify, también en pauta.cl/Spotify, y también los días domingos en la 100.5. Ahí también podemos escuchar y ponernos al día con los podcasts de Radio Pauta. Muchas gracias y hasta un próximo capítulo de Trasfondo.